¿Qué tal? Buenas tardes. Las pequeñas televisiones, los medios de proximidad, las televisiones locales como lo es Tele de Valdepeñas, estamos también imbuidos y obligados a no pasar de largo de asuntos que atañen al total de la humanidad. Estamos en guerra, apenas a 3-4 horas de avión, a unos 3.000 y pico kilómetros de Madrid, pues están cayendo bombas mañana, tarde y noche. Y las consecuencias para Occidente en particular y para buena parte del globo, pues son impredecibles, o por mejor decir, son bastante previsibles. ¿Hasta dónde puede afectarnos económicamente, también en nuestra integridad de países avanzados, occidentales, democráticos, esta ofensiva rusa en suelo, de momento, ucraniano? ¿Cuál es el origen de esto que está sucediendo? Si es la liberación, entre todas las comillas del mundo, de la región prorrusa de Donbass, o si es el avance de Occidente a través de la OTAN y de la Unión Europea, que quiere situar o quiere incorporar a Ucrania, y esto no lo va o no lo está tolerando el régimen ruso. Hoy en la tertulia tenemos un pleno de docentes, de profesores de Valdepeñas, que van a tratar de analizar o de repasar o de opinar, cuando menos reflexionar, sobre lo que sucede hoy, que tiene al mundo en vilo, y nos van a dar también su visión sobre cómo ven los jóvenes estudiantes esta situación, si es realmente lo perciben como una amenaza seria, grave y real e inminente, o si viven de espaldas a ella. Antes de dar paso a los componentes de la mesa de hoy, vamos a ver el reportaje que los servicios informativos de Tele Valdepeñas han preparado hoy, a pie de calle, con la opinión de algunos valdepeñeros con los cuales ustedes coincidirán o no. Vamos a verlo. Acordándose sobre todo de la gente civil que está sufriendo y de los niños, los valdepeñeros nos han dado su opinión sobre la situación que está viviendo Ucrania en la actualidad. No lo veo bien, pero bueno, que tiene que pagar los platos rotos, pues la gente civil y la gente, en fin, humilde como nosotros, o sea que... Y eso pues normalmente pues vendrán más cosas peores, o sea, la subida del gasoil, subida de la luz, me imagino, pues una pena. ¿Qué? Preocupante lo que hay, y sí se debe de colaborar humanitariamente, y en fin, que es una pena lo que está sucediendo, y lo que hace falta es que esto no se amplíe a nivel europeo. Me parece una auténtica barbaridad. Es que eso, la verdad es que no sé ni cómo se va a poder solucionar esto, pero tenían que tenerle mano dura a este señor que está haciendo cosas increíblemente mal, porque cuando se ven esos niños, a esas madres, a esos padres que se tienen que quedar allí a luchar y a pelear por lo que es suyo, y que una persona de esta índole no le puedan hacer nada, vamos, es increíble. No tenía que haber guerras de ninguna clase, ni por un lado ni por otro. Intentar la Unión Europea, que decir que tenemos Unión Europea, arreglar algo y juntarse toda ella, y a ese señor pues decirle esto es lo que me tal, y que nos dejen un poquito en paz. En el aspecto de España, las opiniones apuntan a que nuestro país se verá afectado por este conflicto. El tema económico, me imagino, o sea, el tema de la industria, el tema de la luz, petróleo también, digo yo, no sé, yo que tampoco estoy muy al tanto, pero bueno, según veo en la tele. Y aparte, pues lo que me refiero a la parte humanitaria también, o sea, que es una pena simplemente. Ves esto por la tele, la verdad que te da pena. Chavales con 3 o 4 años y bombardeo total, y pues ojalá que se arregle la cosa pronto y que, en fin, que salga para adelante. Por supuesto que sí. ¿En qué sentido? En primer lugar, en la economía, y en segundo lugar, pues represalias que pueda haber por esta persona del Putin. Debe de poner contradicciones y hacerle deber de lo que está haciendo y lo que está originando. Duda cabe. No es bélico, pero económicamente sí que tiene que afectar. O sea que eso no... Nadie estamos libres ahora mismo de lo que pueda pasar. Ya se está en la televisión viendo que a nuestros cosecheros del vino y demás le están afectando. Y a la larga nos afectará, porque todo eso nos trae luego como las epidemias que hemos tenido o que tenemos.
Estando en un año tan avanzado y en el siglo XXI, la gente no comprende cómo siguen ocurriendo este tipo de cosas. Siglo XXI, vamos, que esto es inaudito, es increíble. No debía de pasar estas cosas ya en el siglo que estamos y todo. Es por eso que se le debe dar algún tipo de solución. Mi corto juicio es que se junten entre todos, toda la Unión Europea, todo lo que nos mandan y que corten esa raíz mala. Martín Miguel Rubio Esteban, catedrático de latín, articulista, columnista en medios como ABC o El Imparcial. Martín, ¿se le puede reconocer una mínima parte de razón al gobierno ruso, al gobierno de Moscú, para perpetrar el ataque y las maniobras previas contra un país vecino como Ucrania? Bueno, la pregunta exigiría casi una conferencia y obviamente... Por supuesto. Es en un minuto. Bueno, yo primero hay que diferenciar al personaje de Putin del personaje del pueblo ruso, o mejor dicho, de lo que es la nación rusa, el pueblo ruso. Yo creo que, bueno, primero es decir, Rusia y Ucrania han tenido, debido a cuestiones políticas, han tenido enfrentamientos. Ya en la Primera Guerra Mundial, hay que decir que Ucrania no es una nación hasta que los alemanes, cuando conquistan gran parte del territorio ruso durante la Primera Guerra Mundial, nombran a un hetman, que es una especie de presidente, y se crea un estado que los ucranianos en su mayoría estaban en contra porque querían alzar, era de los países que más querían alzar, y luego cuando la revolución bolchevique, cuando los alemanes se tienen que retirar de Ucrania, que por cierto los ucranianos no querían, porque tenían un miedo tremendo a los bolcheviques, cuando entraron los bolcheviques, los comunistas rusos, que se habían unido a todos los separatistas de lo que entonces era el imperio zarista, los georgianos, ucranianos, transcaucasianos, etcétera, pues tuvieron, cuando la Constitución en 1922 se hace la Constitución de la URSS, Ucrania queda como república independiente, y nace Ucrania como pueblo independiente, es decir, que de alguna manera Ucrania ha sido algo que nace como república independiente como la URSS. Eso ha generado también unas luchas tremendas ideológicas con los rusos, porque los ucranianos fueron siempre zaristas en ese sentido, y creo que ya llegando a esta situación, creo que el pueblo ruso no debe permitir, o por mejor le debe molestar, o sea, no debe permitir es muy fuerte, que unos otros rusos, que son los pequeños rusos, porque como dice Dostoyevsky, pequeños rusos, rusos blancos y grandes rusos son los mismos, hombre, que sea de la OTAN, un Estado hermano que hasta hace 2 días y que sea hostil a Rusia, pues eso evidente a los rusos no les tiene que gustar. Entonces luego está el tema del Donbass, rápidamente, que bueno, pues obviamente han estado, el día anterior al ataque ruso murieron 50 rusos en el Donbass, salió también en los periódicos. Es decir, la guerra es un instinto animal, es el triunfo de los instintos animales, de la insensatez humana frente al humanitarismo y la razón, pero pues, obviamente yo tengo que ser el primero en condenar esta agresión, pero quiero un poco establecer una diferencia entre los intereses del pueblo ruso y cómo han sido gestionados por Putin, que son cosas distintas. No cabe duda que Ucrania generaba un peligro a la corta, una Ucrania en la OTAN generaba un peligro a la corta para Rusia, y por otra parte el prestigio de Rusia frente a la OTAN y los Estados Unidos, hay un consumo interno que Putin tiene que de alguna manera favorecerse a sí mismo, y entonces bueno, pues le toca hacer de machito, de macho alfa, y nos ha salido por ahí. Creo que en esta guerra lo único que quiero decir es que, siendo Putin naturalmente culpable, no es el único culpable. Sería mi primera intervención, quisiera decir eso. Mariló Pérez Pintado, directora del Instituto Francisco Nieva, misma cuestión en esencia, ¿justifica en alguna medida el ataque ruso? Ya tocaremos los asuntos educativos, que son los que te competen profesionalmente. ¿Justifica en alguna medida el ataque ruso el hecho de la incorporación de un país vecino, de un país que antes era parte de la Confederación, a la estructura de la OTAN y de la Unión Europea? Justificar, como tú me preguntas, una guerra es muy complicado.
es difícil que haya cualquier cuestión para justificar una guerra. Llevamos un recorrido importante, como bueno, pues se comentaba, yo creo que sí, las guerras forman parte de la humanidad, forman parte de una forma de resolver cuestiones, pero creo que todo lo que llevamos andado, todo este camino que hemos recorrido, nos ayuda a entender que hay otras posibles formas de solucionar problemas, diferencias o necesidades de unos y de otros. Por supuesto que un conflicto del tipo que sea y que dé lugar a una guerra nunca va a venir exclusivamente de una vía. Para escuchar, yo siempre lo digo, se lo digo también a los chicos, para escuchar una melodía hay que escuchar todos los instrumentos. Con uno solo nunca sabes de lo que va la melodía completa. En un conflicto de estas características hay muchas cuestiones que se ponen en marcha para conocer realmente cuál es la base que da lugar a esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista que estamos acostumbrados, decimos en pleno siglo XXI, sí, pero es que en pleno siglo XXI ha habido más guerras, hay más guerras de hecho, o sea, no es una cosa que nos resulte ajena. Sí que es cierto que podemos decir que nos pilla más cerca o que quizá formamos parte de ella porque estamos dentro de la Unión Europea y hay un papel activo, muy activo en este caso, y por tanto nos pilla mucho más cerca que otras, pero no nos resultan ajenas el resto de guerras que se han dado también a lo largo de este siglo y son igualmente espantosas, porque todas ellas tienen las mismas consecuencias, todo el mundo pierde. Por tanto, es muy complicado la justificación de una decisión de este calibre cuando podrían haberse intentado cualquier otra vía en una época y con un recorrido histórico en el que hemos aprendido que cualquier guerra solo lleva a destrucción y a mayores problemas, quizá como conclusión de lo que me preguntas. Ángel Luis Rivas Lado, profesor de Filosofía del Instituto Gregorio Prieto de Valdepeñas, completando hoy la terna de la tertulia. Ángel, tan imbuidos estamos de la cultura occidental o de la causa occidental que no acertamos a comprender ni uno solo de los aspectos que justifican por la parte rusa esta reacción, este ataque tan brutal. Ojalá estuviésemos tan imbuidos de los valores occidentales. De hecho, el problema es que no estamos imbuidos de los valores occidentales suficientemente. Hace unos cuantos años publicó Andrei Glucksmann, uno de aquellos filósofos salidos del mayo del 68, uno de los que mejor salieron, otros salieron bastante mal del tarro, este libro que se titula Occidente contra Occidente, en donde explica en unas cuantas páginas, algo leeré después, si se puede, cómo efectivamente Occidente está peleándose, desde hace unos cuantos años ya peleándose consigo mismo, precisamente porque hace mucho tiempo ya que las fuerzas sociales más impetuosas proceden más de Oriente y del orientalismo que de Occidente, que en definitiva, esto se puede discutir mucho, pero a mí me da la sensación, tengo la total certeza de que el motor de la humanidad ha sido Occidente, el gran motor de la humanidad, es decir, todo el mundo quiere occidentalizarse y nadie quiere orientalizarse, como decía el viejo Ortega en su momento, que nadie quiere tibetanizarse, ¿no? Yo el problema que veo es que precisamente lo que está sucediendo es una disolución de los valores históricos de Occidente, una disolución de los valores clásicos europeos. Europa no existe, Europa existe como unidad económica y comunidad política, además completamente falsa, y en un momento determinado pues un señor como Putin, apoyado, dicho sea de paso, por el pope de la Iglesia ortodoxa rusa, un sujeto repugnante, tan repugnante como el propio Putin, pues se le da por invadir, porque claro, estamos hablando de guerra, estamos hablando de que hay una guerra en Ucrania, pero no es guerra, es una invasión. Es decir, Rusia invade un Estado independiente y soberano porque Putin cree, y apoyado por motivos incluso también religiosos y de la gran madre Rusia, etcétera, etcétera, cree que tienen derecho a ese espacio vital, a esa Lebensraum que dirían los amigos de Hitler y sus amigos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me preguntaste hace un momentito si hay alguna razón para atacar. No, por definición, no hay razón para atacar, es lo que acaba de decir Martín Miguel perfectamente. No hay razón para un ataque bestial, brutal, salvaje, para matar a un montón de gente, a entrar en un país a sangre y a fuego, llevarse por delante a quien sea, convocar a 10.000 chechenos, unas bestias salvajes, no sé si habéis visto las imágenes, unas bestias, un ejército de asesinos, mercenarios a sueldo,
de estos que dentro de unos años estarán a lo mejor pues en las puertas de discotecas en la Costa del Sol o por ahí. Estos sujetos, además la mayoría de ellos de religión musulmana, y con el objetivo de buscar y matar sin ningún tipo de piedad al presidente de Ucrania, que sabe dónde está escondido. Yo particularmente creo que el pobre Zelensky es un cadáver andante, está muerto, solo falta que lo encuentren y que lo maten. Y yo particularmente espero, teniendo en cuenta que Zelensky es judío, y así lo digo, así de claro lo digo, no tengo el más mínimo problema. Yo ya hace mucho tiempo que perdí la filantropía. Yo espero que, dado que Zelensky es judío, aparte de un actor, es como si Jorge Sanz gana unas elecciones aquí para ser presidente del gobierno. Yo espero que si en caso de que lo maten estos chechenos, se encargue el Mossad se encargue de Putin. En 2 días, la gente del Mossad en 2 días mandan a 3 o 4 agentes, le hacen un Múnich y Putin. Así las cosas, os planteo que entabléis tertulia libremente, y bien, la ministra de Defensa, días antes de la primera agresión, de las primeras bombas, decía que nadie tenía motivos o razón para ordenar a un país estar o dejar de estar en las organizaciones internacionales que desease. Yendo a lo concreto, y por lo que más teme la gente, ¿estamos en riesgo cierto de que Rusia cruce una línea roja y pase de las armas convencionales a las armas nucleares? Libremente. Hoy mismo han amenazado con ello. Yo, de todas formas, no lo tengo tan claro como Ángel el tema este, ¿no? Yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro. Es decir, en ese sentido, como decía muy bien Mariló, es decir, en una melodía hay que oír todos los instrumentos. Putin ha sido elegido democráticamente, bueno, por lo menos hubo gente, incluso americanos, que dijeron que en las elecciones es decir, que un representante del pueblo siempre hay que considerarlo, que luego es un narcisista, se echa votos y además que creo que está enfermo, que eso es también un peligro. Pero vamos a ver, yo he separado a Putin de los intereses rusos. Yo creo que es muy fácil decir que una potencia como Rusia pueda tener a Ucrania siendo de la OTAN, porque es un pueblo soberano y quiere meterse en la OTAN sin más. Yo eso también lo vería lógico, por ejemplo, si en México o en el Canadá, de alguna manera, los norteamericanos no participasen en la elección de presidente, sobre todo de México, que como todo el mundo sabe, el candidato de los partidos que se presentan en México piden permiso a la Casa Blanca para ser candidatos, todo el mundo lo sabe, es decir, se es presidente de México con permiso del presidente de los Estados Unidos. Vemos imágenes, Martín, en directo en estos momentos de Kiev. Aviso a los telespectadores. Martín, prosigue, por favor. No, y entonces, esas cosas también se tienen que saber. México es un pueblo soberano. Independientemente de lo que quiera la Casa Blanca, el mexicano debería elegir a su candidato. Pero claro, Estados Unidos no quiere tener un enemigo en sus fronteras, porque es un país, todos los imperios han sido iguales en ese sentido, y quiere, de alguna manera, que esa zona nadie se la toque. Es decir, cuando Rusia llevó los misiles Khrushchev a Cuba, pues evidentemente los americanos se hicieron bien, es decir, no podía haber misiles. ¿Por qué ahora no se entiende a los rusos? No estoy hablando de Putin, estoy hablando de Rusia. Y luego yo creo que hay una novela que es de Bulgakov, que se titula La Guardia Blanca, que es es el momento en que Ucrania está esperando que lleguen los bolcheviques y todo el por cierto, un país superzarista, adoraban al zar. Y luego, finalmente, quería decir una cosa en la que perdona, solo es un minuto. Tú has puesto un adjetivo un poco feo al patriarca de Moscú. Vamos a ver, yo creo que Putin está haciendo lo siguiente, y de acuerdo con la mentalidad rusa tiene su lógica. El imperio del zar estaba fundido en una única religión, que era la ortodoxia rusa. El cristianismo ortodoxo unía todos los territorios del imperio zarista. Cuando llegó Lenin sería lo que sea, pero de los hombres más inteligentes, de los políticos más inteligentes, otra cosa es que fuera despreciable por otras razones, pero era muy inteligente, quiso que las repúblicas
que uniesen la URSS estuviesen unidas por la ideología comunista. Aunque hubiera constituciones distintas en cada república, una religión de sustitución, ¿no? al menos, exactamente, eso era. El comunismo, la Unión Soviética solo se unía en que todos los rusos, o por lo menos gran parte de los rusos, profesaban la fe, porque en el fondo es una fe, la fe comunista. Entonces, que si te das cuenta, no es tan diferente eso a lo que hacían los zares. Y ahora Putin, yo creo que llevado por un nacionalismo extremo y peligroso, está intentando que sea el cristianismo ortodoxo lo que vuelva a unir a todos los pueblos eslavos. De ahí la historia que hay ahora entre Ucrania, que por cierto, al final parece ser que el patriarca de Kiev acepta las condiciones del patriarca de Moscú, no lo sé. Claro, porque quiere que se rinda. Es decir, que a mí no me parece un chalao, por decir, no has dicho eso, pero yo creo que repugnante. Un sujeto repugnante. Sí. Hombre, yo creo que no es más sujeto o sea, vamos a ver, es el Papa. Claro, es un tío que dice que Putin es un enviado de Dios. Es el Papa. Tal cual, tal cual, eso lo ha publicado así, es un enviado de Dios. Hombre, si lo ha dicho. Habría que oír también a los papas católicos de Occidente las cosas claro, que se han dicho. Claro que sí. Cuando Pío IX le parecía estupendo que los turcos se pasasen por la piedra a las mujeres rusas y mataran a los niños, por supuesto, y lo aplaudía Pío IX, porque es decir, veo ahí que el cristianismo depende en qué lados esté. No, pero si yo soy un poco sospechoso de ser así muy... Centrados un poquito, por favor, en la cuestión de la pregunta. ¿Hay que temer un ataque nuclear de hoy para mañana? Creo que no. Creo que quizá cabría poner sobre la mesa otra serie de cuestiones, porque a mí me sorprende la pregunta y me sorprende también el planteamiento a nivel de noticia, ¿no? Creo que en ese mismo camino recorrido sobre las historias de la humanidad y las guerras y cómo se ha ido avanzando, parecía, por lo menos parecía, ¿no?, que se había quedado un poquito la guerra nuclear un poquito como atrasada, ¿no?, porque de hecho hay una evolución en la posibilidad de ataque a los países más allá de lo nuclear, que está lo químico o lo biológico, que ha superado toda esa noción. Y eso es algo de lo que se ha tratado pues en este principio del siglo XXI y en los últimos años del siglo XX. Me sorprende que de nuevo se ponga sobre la mesa exclusivamente la guerra como algo que tiene que ver con armas o con lo nuclear. Hay muchas maneras de guerra y hay muchas formas de ataque, y no creo que Rusia, bueno, sí, puede presumir evidentemente de potencia nuclear, porque entre otras cosas es que tiene más que nadie, o sea, eso es indudable, pero que no es la única posibilidad de ataque. Y a lo mejor deberían preocuparnos también otras muchas, ¿no? No creo que sea necesaria la destrucción, ni creo que le interese a nadie la destrucción masiva. Quizá hay otras formas más selectivas que podrían llevarse a cabo y que realmente son preocupantes, vistos desde el punto de vista que estamos hablando, porque estáis empezando a entrar en un contexto de intentar entender pues otra forma de ver, ¿no? Claro, está claro que para explicar cómo habla Putin, lo que dice Putin o cómo se ve en Rusia esto, también hay que entender ese contexto. De otra manera es imposible explicarlo. No podemos con nuestros argumentos explicar una cosa que está pasando allí, que se está viviendo de una manera diferente, porque hay que tener en cuenta que eso ellos lo están viviendo de esa manera diferente y hay que intentar desde ese punto de vista darle esa versión, ¿no? Está claro que, como decía, se cruzan muchísimas explicaciones y muchísimas implicaciones, pero me parece que estaremos todos tan asustados, porque es que una guerra, me da igual que sea nuclear, que sea biológica, que sea química, es igual de terrorífica. Entonces, creo que cualquier vía diplomática en la que se pueda empezar a hablar de una solución a un conflicto del tipo que sea, es la deseable y en la que hay que buscar por todos los medios. Debiera de haber ocurrido un acompañamiento mayor y más contundente por parte, no sé si de la OTAN o de los países a través de una declaración de Naciones Unidas, una intervención colectiva. ¿Sirve para algo el envío de armas individuales al ejército ucraniano o a la población? Pronunciaros un poquito sobre este tema. Complicado también. Sí, delicado, bastante. Vamos a ver, entras en un debate en el que te planteas, vale, lo reduzco a lo más básico, ¿no? Dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Si yo me quedo sin armar y sin responder a un ataque, puedo pensar que de esa manera, bueno, pues no va a ir la cosa más, puedo pensarlo.
Bueno, es una forma de analizarlo, pero claro, aquí estamos viendo las imágenes y estamos viendo que hay una población que está sufriendo, que hay un ataque efectivo, que está muriendo gente y que lo normal y el instinto natural es que cuando te atacan te defiendes, ¿no? Y ¿cuál es el papel aquí de la OTAN o del resto del mundo? Pues también es muy delicado, porque una intervención que supone una escalada. Entonces, estamos en una disyuntiva, como digo, bastante complicada, porque si te paras mal, si actúas mal, por eso decía, desde el punto de vista del análisis de un conflicto en el que hay intereses generados en distintas partes que son muy difíciles de analizar, lo suyo y lo que es muy reprochable a la actitud de Putin es que no haya sido capaz de ver la mano tendida y que hablaban y que se negociaba y que se intentaba por todos los frentes que esto no fuera más. Eso no se ha querido tampoco hacer, en eso también es culpable. Yo creo que esa parte también por parte del resto del mundo ha habido ese intento. Ahora, ¿cómo se responde a un ataque? ¿Con otro ataque? Con las sanciones económicas, los bloqueos. Siguiendo un poco el argumento de Mariló, yo pienso que por una parte está la dignidad y por otra parte está el utilitarismo, que será muy inmoral el Jeremy Bentham, pero no cabe duda que la fundamental moral moderna es utilitarista, ¿no? Es decir, por dignidad debes armar al pueblo, que un abusón mucho más poderoso te quiere pegar, pero por otra parte está el utilitarismo que está diciendo va a haber más sufrimiento, porque hay un principio que ya los romanos lo decían, hay un principio romano que dice que ninguna plaza es inexpugnable, el que ataca siempre termina tomando la plaza. Eso es un principio militar que siempre se ha dado, a no ser que llegue otro ejército y libere ese asedio, ¿no? Pero en principio es un principio militar universal. Ninguna plaza es inexpugnable, todo atacante acaba tomando la plaza si no hay otro ejército que tal. Entonces, en ese sentido, cuantas más armas tenga el pueblo ucraniano, más va a sufrir el pueblo ucraniano. Yo creo que esta reflexión no me hace a mí entregarme en manos de Putin, ni mucho menos, sino que el mundo, a través de la diplomacia, de las sanciones económicas, lo que tú ahora estabas preguntando, de alguna manera, y luego por otra parte, Putin quiere seguir teniendo más votos, quiere seguir siendo un líder, es decir, tampoco le interesa a Putin enloquecer más, ¿no? Entonces yo considero, es un dilema, es decir, yo pienso que la gente que a lo mejor no manda armas a Ucrania, a lo mejor no lo hace con mala intención, a lo mejor no. Bien es verdad que la dignidad de un pueblo que está siendo agredido pide una respuesta, pero todo el mundo sabe, si somos sinceros con nosotros mismos, que los ucranianos por sí solos no tienen nada que hacer ante Rusia. Es que sencillamente mandarles armas y decir, ay, venga, les vamos a las armas y venga, ahora mataros vosotros. Claro, eso es un discurso, en lugar de ir allí y apoyarles, claro, pero tampoco puede ir allí y apoyarles la OTAN porque es directamente la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que esto es la batalla de Ucrania porque ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, una guerra fría con una isla caliente, solo falta que reviente todo, ¿no? Con relación a lo de la ONU, a Putin, ¿qué más le da? Hace una declaración la ONU, Vladimir, para que no lo estás haciendo bien. Bueno, a mí qué me importa. No, autorizando o de alguna manera validando una intervención armada más allá de la OTAN. Claro, pero eso es la Tercera Guerra Mundial en caliente. Es que vamos a ver, la situación en este momento, Putin no puede dar marcha atrás. Putin tiene que terminar con toda Ucrania y si puede seguir un poco más para allá. No puede dar marcha atrás. Esto está claro. Entonces ahora la única solución es... Solución ninguna, no hay solución ninguna, esperar que el pueblo ucraniano pues aguante todo lo que pueda aguantar. Y después hay otro problema también desde el punto de vista estratégico, yo lo estaba pensando, hay una cuestión, si les mandamos armas y pierden, vamos a decirlo así de una manera rápida, esas armas, ¿quién se las queda? Esto ha pasado muchas veces con el Estado Islámico, les mandas armas a los insurgentes para defenderse, y gana el invasor, evidentemente, mata a todos los que hacen falta por allí, y resulta que se encuentra con un montón de arsenal que se lo acaba de mandar la Unión Europea, la OTAN y todo esto, armas modernísimas, estupendas, preparadísimas, y todo lo que estamos haciendo es cebando, por ejemplo, cebando armamentísticamente, y hablaban también de mandar combustible, cebando, por ejemplo, a los 10.000 chechenos, las bestias pardas estas, que evidentemente son como unas bandas mercenarias, pues a partir de ahí los tenemos en donde haga falta. Entonces todo esto es muy complicado, claro, hay que mandarles armas y que ellos se las apañen apelando a su heroísmo, hay que decirles que se rindan,
Esto lo decía el otro día, lo decía anteayer, quiero recordar, iba a decir Yeltsin, lo decía Putin el otro día, rendiros y se acabó la historia. Pero evidentemente sale Zelensky y dice, aquí de rendirse nada, aquí ya está. El problema de Zelensky es que también, pues, ¿cuál es el problema de Zelensky? Pues que también es un populista a su manera. Yo el otro día, hace 2 días, así, tomando unas cuantas notas, pues resulta que llamaba a brigadas internacionales, algo así como unas brigadas internacionales, que fuésemos allí a luchar, ¿no?, para ayudarles. Claro, todo el mundo sabe que a estas alturas, y desde las guerras del Golfo y todo esto, cuando mandas a voluntarios, los voluntarios se convierten inmediatamente en mercenarios y de mercenarios se convierten en saqueadores. No puedes andar llamando a brigadas internacionales. Y hablaba incluso, que había propuesto escarcelar convictos que estuviesen en las cárceles de Ucrania, exmilitares, sacarlos de la cárcel. Ya han salido, a cambio de integrarse en el ejército para luchar contra... Y sueltas a exmilitares que estaban en la cárcel por lo que habrán hecho cada uno de ellos, y los dejas libres para que vayan a luchar contra los rusos, y después siguen libres, claro, incluso a lo mejor les ponen medallas y los haces héroes. Es una locura, claro, pero la situación es una locura en general. Claro. Por último, antes de ir a publicidad, la reacción social en Rusia. Inclusive hemos visto a soldados, además en masa, desertando, porque dicen que les han engañado. Que Doctor Zivago, 1917, ojalá. De todas formas, yo creo, vamos a ver, estamos ya en guerra. Sí. Y nosotros pertenecemos, aunque la democracia nos permite decir más o menos lo que pensamos, estamos en guerra y nosotros estamos en un frente. Entonces yo no me creo, yo creo que desde que empezó la guerra es todo propaganda lo que emite Occidente, y estoy convencido que nos harían los ojos chiribitas si viéramos la tele en Moscú, porque claro, allí la propaganda es al revés. Yo no sé hasta qué punto, lo que sí es cierto es que tanto Zelensky como Putin en los últimos años han estado aumentando el odio de unos eslavos que son hermanos, que hasta ayer eran los mismos. No hay que olvidar que el 30% de la población ucraniana es de origen ruso directo, lo que pasa es que fueron a vivir muchos rusos a Ucrania, porque vamos a decir, o sea, que yo no me... Lo que tú me estás preguntando de la deserción en manada de soldados, pues puede ser, pero que se ha hiperbolizado en las televisiones occidentales, como me imagino que los rusos cuenten otras historias. Eso es casi anecdótico. Yo me referiría también al ámbito cultural, al ámbito social. 6.000, hasta la última cifra que tengo referenciada, más de 6.000 detenidos en manifestaciones en distintos países, o sea, en distintas ciudades rusas, etcétera. Multas muy gordas para los periodistas que utilizan ciertas palabras. Así que... multas y no multas, pero es que además y buenas las narices que hay que echar en Rusia para salir propagandas, y a la calle a protestar. Es que es una supuesta democracia, una de esas democracias iliberales que se llama, una democracia que es formal y exclusivamente, pues se le vota unas votaciones que están absolutamente amañadas, por supuesto. Yo digo por supuesto, porque vamos, esos son los datos que se pueden encontrar bueno, da igual, es que si me pongo con uno de los libros, que está absolutamente claro que cualquiera que proteste, se le aparta a una esquina y se le da a beber un vaso de cicuta, como aquel que Martín y yo sabemos bien, y se acabó, o se le echa en la Coca-Cola un veneno, se muere a los 3 días con la cara desfigurada. Pero yo creo que, perdona, pero sí, yo creo que hay que seguir distinguiendo lo que he dicho al principio. Una cosa es Putin, que a todo opositor que se ha enfrentado a él ha acabado de mala manera. Todos han acabado de mala manera. Un tipo con una megalomanía tal, y además un narcisista, como todo el mundo ve. Pero una cosa es Putin y otra cosa son los intereses rusos, que cualquier gobierno más presentable que Putin probablemente hubiera defendido de modo muy parecido. Lo que sí es cierto es que Putin, pues es posible que sea la parte más descoyuntada de la situación, y que hoy por hoy es un peligro para la paz. Yo espero particularmente que lo más gracioso de la Unión Europea, que yo es que hace ya tiempo que no lo veo, de pequeñín sí lo veía, porque España era la única ventana que tenía, dice, como esto siga así, vamos a sacar a los rusos de Eurovisión. Tú fíjate qué evento de alta cultura. Tú fíjate qué evento de alta cultura es Eurovisión. O sea, lo cual ya indica. Pero sabes, a mí no me parece mal. ¿Dónde está la Unión Europea? A mí como gesto no me parece mal. Yo digo, no vale para nada, es una tontería, pero mira, por de pronto de Eurovisión fuera, y de las competiciones de fútbol también, y de las Olimpiadas, y de todo, por de pronto fuera. ¿Por qué? Porque eso, desde un punto de vista popular y populista, si queremos, les va a fastidiar mucho. Imagínate que por la razón que sea se echa a España de Eurovisión, que ojalá
Ojalá los echasen a España de Eurovisión. De todas maneras, al final también hay que entender todo ese tipo de eventos desde el punto de vista económico, que tienen una repercusión. Están fuera de todas las competiciones deportivas, están, porque ya los han sacado, están fuera de todos los eventos culturales. Ahora mismo se está poniendo sobre la mesa que evidentemente hay un montón de medidas que van a afectar desde el punto de vista económico, que son mucho más importantes que salir de Eurovisión, que tiene el ámbito que tiene. Es cierto que se queda en el nivel de representación, pero que tiene una repercusión económica, y las medidas económicas están siendo realmente duras en relación a otros momentos, podemos decir, de la historia. Quizá creo que sean las que ahora mismo más deben de preocuparnos a nosotros, porque esto sí que tiene un efecto boomerang. Tú tomas una medida, pero no podemos olvidar que nosotros vivimos en un mundo globalizado, y eso tiene unas implicaciones a nivel de todos los aspectos que estamos hablando, ¿vale? Pues sí, puede ser puntual el sacar de Eurovisión, pero detrás hay muchas cosas más. Puede ser puntual sacar de una competición deportiva, pero detrás hay muchos intereses más que se mueven. Y no es puntual hacer determinadas actuaciones con los bancos o con los activos financieros que se ha hecho, por lo menos, desde Europa con Putin, en este caso. Llegamos en este momento a hacer ese descanso publicitario. Vamos a visitar empresas, vamos a visitar comercios, y después seguiremos abordando la cuestión. Me interesa seguir hablando de armamento. El gobierno español ha estado dubitativo hasta el día de hoy, en que tampoco se ha acabado de definir sobre el envío de armas. Sin embargo, España sigue vendiendo armas a Arabia Saudí, que las utiliza contra Yemen, y de esto no hablamos o leemos absolutamente nada. Y abordaremos también la cuestión humanitaria. En Valdepeñas se está organizando, y es digno de conocerse, un despliegue de la iniciativa civil, de la iniciativa ciudadana, en ayuda de los refugiados de Ucrania, que están ya más acá de la frontera de Polonia con Ucrania. De todo ello hablamos a vuelta de publicidad. Estamos en Tele Valdepeñas abordando hoy como tema único la guerra o el ataque ruso a Ucrania. Un tirano con delirios de grandeza tiene acogotado a todo Occidente, y no sabemos qué va a pasar mañana. Y aquí, antes de pasar a publicidad, yo planteaba un asunto que cuando menos es delicado de abordar, porque será un poco al maniqueísmo, pero es cierto que España ha estado un poco mareando la perdiz, como decimos en La Mancha, con si procede o no enviar armamento en ayuda de Ucrania. En fin, esta es la cuestión, pero se sigue haciendo negocio con las armas en España, vendiéndoselas a regímenes también totalitarios como el de Arabia Saudí, que las utilizan contra un pueblo vecino con el que mantienen hostilidad tiempo ya largo, como es Yemen. Antes de pasar a la cuestión humanitaria, os pediría una opinión al respecto. Si es un poco de hipocresía por parte de España, si está justificado, si son situaciones completamente faltas de analogía, ¿cómo lo veis? Yo creo, sencillamente, así a bote pronto, que Ucrania está en Europa, estamos cerca y estamos tocando cosas muy peligrosas. Y claro, Yemen, es que es curioso, ¿no? Porque también esto hace una reflexión como crítica de Occidente. Es decir, Occidente, ha dicho Ángel, y es verdad, que ha sido el gran motor de la historia. Pero ¿qué es la historia? Una especie de anécdotas de salvajadas, ¿no? De sucesión de salvajadas, porque curiosamente están poniendo en peligro el mundo Occidente. Un campo de batalla, los cristianos, de cadáveres, como decía Hegel, la cultura cristiana al este de Polonia, con Inglaterra, Estados Unidos, y la cultura cristiana ortodoxa pueden hacer desaparecer el mundo. No son los musulmanes, no son los camitas, no son otras culturas que curiosamente nos parecen muy poco desarrolladas en comparación de Europa, ¿no? La gran Europa. Bueno, pues la gran Europa nos ha puesto en una situación a la humanidad, una vez más, porque no es la primera, una vez más en una situación muy complicada. Eso también nos haría pensar que los occidentales, pues a lo mejor hay otras visiones
que no han tenido el éxito histórico que ha tenido Europa, pero que puede ser que sean más humanitarias y más saludables para el globo, ¿no? Bueno, dejo eso ahí, ¿no? ¿Más cosas al respecto o cambiamos de tema? Bien, claro, ustedes ven esta tertulia en jueves, pero nosotros estamos en miércoles, se lo tenemos que confesar, y muchas veces cometo pues algunos datos extemporáneos. Hoy para ustedes ha salido desde Valdepeñas bueno, pues varios camiones de ayuda humanitaria recabados durante apenas 3 o 4 días en 4 puntos de recogida de este material, de esta ayuda, de estos alimentos no perecederos, de este material de camping y de estos productos, sobre todo para niños pequeños e inclusive para mascotas. Esto ha sido articulado por una vecina de Valdepeñas que es ucraniana, es una periodista de Ucrania, a la cual hemos entrevistado hoy jueves, y de la cual le daremos cumplida cuenta porque les proponemos que es un personaje digno de conocerse. Ella solo ha articulado, ha conciliado a... Quiero recordar que son 4 ONGs locales, y la respuesta del pueblo de Valdepeñas ha sido tan masiva que han provocado, entre comillas, pues un problema logístico, porque no hay manera de llevarse tanto a Ciudad Real, desde donde será bueno, trasladado a la frontera de Polonia con Ucrania. Vamos a ver si una pieza informativa que hicimos a principios de esta semana en uno de esos puntos de recogida de material, que es el mercado de abastos Valcentro, donde en los apenas 10 minutos que estuvimos entrevistando al coordinador de la recogida, a Javi, al frutero Javi, pues ahí había un goteo constante de gente dejando, saludaban, dejaban su compra y estaban ocupando en apenas unas pocas horas una caseta entera del mercado vacía, habilitada al respecto de esto. Vamos a verlo. Bienvenidos refugiados, la alegría de la Huerta Manchega, La Cometa o Enlazados son los grupos que se han sumado a la iniciativa solidaria que esta semana está desarrollándose en varios puntos de Valdepeñas. Ha sido como un relámpago, pues realmente ayer a las 11 recibí un WhatsApp de mi amiga Bego, que hay que decirlo también, que ya sabe que tengo grupos de consumo y que me relaciono bastante bien con muchísima gente, y me mandó un WhatsApp de la situación de esta muchacha que vive aquí en Valdepeñas, en la calle Tinaja, ya que tengo un sitio en el centro del pueblo, y me ofrecí como logística, lo pasé a mis grupos, me dijo que sí, que me iba a poner para el punto de recogida y ya está, y así ha salido. Todo tipo de productos de camping, alimentos en tetrabric o en conserva, productos de higiene personal, artículos para bebés e incluso para mascotas, es lo que se pide a través de una convocatoria que ha circulado en redes sociales en los últimos días. Lo pusimos en marcha ayer, a las 12:30 estaba el WhatsApp publicado como punto de recogida, hasta hoy que hemos empezado realmente un poquito más fuerte. La ayuda está siendo recogida en el mercado municipal Valcentro, en la frutería de Javi y Araceli, en el edificio antiguo de la sede de Manserja en Paseo de la Estación 2 y en calle Rocinante 16. Me lo mandaron por WhatsApp, entonces pues hasta que mínimo que ayudar a gente que lo necesita, ¿no? Y he colaborado pues con pañales, con ropa cositas para bebés y un poquito para los mayores también, algunas latillas, algunas cosas, un poquito de todo. Yo pienso que la gente tiene que ser solidaria, y más en estos momentos. Todo el material recogido será trasladado este jueves a Ciudad Real, desde donde saldrá hacia la frontera entre Polonia y Ucrania, donde será entregado a los refugiados. Pues esta es la cara amable de la noticia y del conflicto, y de lo que nos podemos congratular, de lo poco de lo que nos podemos felicitar en este contexto que absolutamente indeseable para todos. ¿Comentarios? Pues que da gusto ver que yo tengo que decir que en estos días he recibido en el centro varias propuestas por parte de profesores y por parte de alumnos para movilizar ayuda, porque es verdad que tenemos un alumno ucraniano, que realmente lo primero que me han preguntado esta mañana cuando he llegado, ¿tenemos a alguien de Ucrania que tengamos que ayudarle? Me parece que siempre esta parte solidaria de la gente es estupenda y hay que agradecerla y motivarla y por supuesto potenciarla. Enhorabuena a todos los que la han hecho posible e intentaremos desde aquí trasladar a toda la gente que quiera también colaborar pues
pues cualquier ayuda siempre es buena en situaciones así. Lo que estamos viendo en televisión y lo que podemos imaginar, porque creo que es muy difícil ponerse en la piel de la gente que lo está viviendo allí, es terrible. Sé que venía también, no sé si lo has visto tú, una entrevista de una valdepeñera, no sé si será lo mismo, que lo oí en una cadena de radio, y contaba su experiencia, ¿no? Y contaba que, por lo menos por lo poquito que yo oí, no sé si será así exactamente, pero que tenía familia allí, que sus hijos le habían preguntado a los sobrinos si les había dado tiempo a coger el mando de la Play. Claro, tú tienes un contexto, ¿no? Y los chavales, los sobrinitos le contestaban que no habían podido coger ni el cepillo de dientes ni el peine, que el contexto es completamente diferente. Entonces, que seamos conscientes de todas esas dificultades y que se ayude es digno de elogio, por supuesto que sí. Bien, la vertiente educativa, que es la que os atañe a diario, ¿cómo perciben, cómo entendéis que perciben vuestros alumnos esta situación? ¿Están ya hechos un poco a las voces como los pájaros del río, que ya escuchan el tiro y se quedan en el árbol, o realmente me han dicho, bueno, esto va en serio? ¿Cuál es vuestra impresión? A mí me ha preguntado un alumno, curiosamente de tercero de la ESO, que qué opinaba yo del tema, o sea, y yo le dije, bueno, pero antes me gustaría pensar qué piensas tú. Los alumnos, obviamente gente menos formada que un adulto, más pequeños, tienen una visión que indica pues que la parte buena del hombre se mantiene indemne, que es la solidaridad con los que sufren, pero desde el punto de vista del análisis político, histórico, pues dicen lo que dice la televisión, y entonces no tienen, bueno, pues esa cosa de que, bueno, pues no pueden tomar tienen suficiente falta de cultura, obviamente a esa edad, como para no poder tomar distancia de lo que oyen. Pero lo verdaderamente bonito es lo que acabas tú de presentar, es decir, la parte solidaria con la gente que sufre, y el tener esa empatía con las personas que lo están pasando mal en Ucrania, pues eso lo tienen los niños, y eso indica que la humanidad existe y que tiene, y eso es lo que hace que bueno, el optimismo lo mantengamos, ¿no? Sí, bueno, un caso como este, que viene a ser ya bastante habitual cuando suceden este tipo de desastres brutales y de tragedias, aunque no son tragedias, porque la tragedia implica el destino, y esto no es una cuestión de destino, esto es la voluntad desatada de un sujeto paranoico. Lo que demuestra es que aquello que se dice, que los países, los estados no tienen principios, sino que solo tienen intereses, ¿no? Esto es un principio básico también de la politología y de la geopolítica. Sin embargo, las personas, los seres humanos, sí tenemos principios, ¿no? Y efectivamente, sí tenemos ese sentido moral que nos lleva, sin saber muy bien por qué, sin ser capaces de explicarlo de manera racional, nos lleva a ayudar a gente que está muy lejos y que perfectamente podríamos decir, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Se maten entre ellos y se acabó la historia. Pues no funciona así. Vemos imágenes en la tele, es una pena que sea solo en la tele, porque la tele distorsiona mucho, evidentemente, distorsiona todo, aparte de hacer más gordo, pues distorsiona la realidad, y en esto es un maestro Putin, maestro de las falsas noticias y de la distorsión del conocimiento y de la posverdad y todo esto, como explica muy bien Moisés Naim en este estupendo libro La revancha de los poderosos. Pero la gente seguimos ahí, la gente sigue ahí, la gente sigue sabiendo que es un desastre que la gente se muera aquí al lado o a 4.000 kilómetros, sencillamente por este tipo de mezquindades humanas, ¿no? Que son humanas, demasiado humanas, pero como acaba de decir Martín, y tiene toda la razón del mundo, la humanidad sigue estando ahí. La humanidad en sentido con la H mayúscula y con la H minúscula. Los seres humanos somos humanos, y no nos gusta ver el sufrimiento de los demás. Bueno, hay gente a la que sí le gusta ver el sufrimiento de los demás, claro, hay que pensar en los 10.000 chechenos estos gozan, disfrutan viendo morir a gente y matándolos ellos, pero eso son perversiones de la naturaleza humana que son inevitables, que eso desde siempre los ha habido. Y yo hace mucho tiempo que perdí la filantropía, precisamente porque hay este tipo de gentuza por el mundo, gente que disfruta con el dolor ajeno, pero
también me reconforta, nos tiene que reconfortar el hecho de que a la primera de cambio, en cuanto se dice, por favor, traed ayuda, resulta que no hay manera de distribuirla. Pues bendito problema. Ojalá todos los problemas fueron esos. Sí. Quería comentar más allá de lo que es la parte que estamos tratando de esa solidaridad y en relación a tu pregunta, lo que comentabas sobre si son conscientes o no. Yo sí tengo que decir que si son conscientes de las cosas que les pillan y que son de andar por casa, independientemente de que no tengan una opinión formada en ciertas cosas y que reproducen un mensaje televisivo que es evidente, si no hay mucha más información, sí que saben que les afectan a las cosas de andar por casa. Lo digo porque yo esta mañana estaba trabajándolo con ellos y bueno, han hecho el comentario y hemos hecho el comentario y me han contestado a preguntas muy básicas, igual que comentaba Martín. Yo le he preguntado primero su opinión. Cuando ellos me han preguntado a mí, yo he hecho lo mismo. ¿Y vosotros qué pensáis que nos va a afectar a nosotros? Y rápidamente me han dicho, pues los precios suben, los precios están subiendo. Pues resulta que nosotros a lo mejor no vamos a poder ir a determinados sitios. Pues estamos viendo que hay cosas que cuando vamos a comprarlas no las vamos a encontrar. ¿Y qué va a pasar con los bancos? ¿Y por qué eso que están diciendo? ¿Y eso cómo nos va a afectar? O sea, sí saben que eso está llegando y saben que eso nos va a afectar. Y son conscientes de que aparte de todo lo mediático y aparte de su gran corrupción que también está ahí, hay una parte que nos va a tocar y nos va a tocar de muy de cerca, en cosas como digo de andar por casa. Iba esto, bueno, ahora nos estamos enterando de muchas cosas, entre ellas que Ucrania es uno de los grandes graneros de Europa y que el sabotaje de las comunicaciones y el transporte pues está ahí, a la logística, que era de lo que ahí hablábamos, con lo cual van a subir el precio de productos muy de primera necesidad, los derivados de los cereales, pero más allá somos dependientes en un porcentaje alto del gas ruso y el establecer sanciones como las que todo el mundo conocemos en estos días, pues va a representar que posiblemente haya que o bien pagar el gas mucho más caro o bien renunciar a esta fuente de energía en alguna medida. Estamos dispuestos a renunciar a la vida tan absolutamente cómoda que tenemos con tal de convalidar las sanciones de Occidente a Rusia. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que hay gente que va a ganar. Por ejemplo, Estados Unidos va a mandar su gas con barcos, eso supone un 150% más del gas ruso, así que por ejemplo los americanos van a ganar en esta situación de energía. Los rusos no van a perder porque tienen la suerte de que China quiere seguir, no parar de crecer, no sé hasta dónde va a crecer China, se acabará siendo la primera potencia y necesita el gas ruso. O sea que el gas que no venden los rusos a los europeos, los van a vender a China, con lo cual yo veo que a la corta vamos a ser Europa, los europeos, que vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? O sea, respecto al gas está el tema. Y respecto a los cereales, pues exactamente lo mismo. Ucrania, el pan de los griegos era ucraniano, venía por el mar Egeo, todo el mar de Azov estaba lleno de colonias. Sebastopol era una colonia griega y Odesa. Es decir, que obviamente los que lo va a soportar la guerra fundamentalmente somos los europeos, los paganos de esta historia, ¿no? Pero no olvides que va a haber gente que va a ganar. En esta guerra los chinos van a ganar económicamente, los norteamericanos van a vender su combustible a un precio que no lo iban a vender, es decir, que hay gente que gana. Evidentemente, como hemos visto en el episodio en el que todavía estamos con los dos pies totalmente de lleno, que es la pandemia, hay gente que la pandemia le ha venido Dios a ver con todas las comidas del mundo. Bien, ¿alguna cuestión más o pasamos al epílogo del profesor Ángel Luis Rivas? Solo quiero decir una cosa, antes del epílogo quiero leer rapidísimamente un párrafo de este libro también estupendo, Entre águilas y dragones, el declive de Occidente, de Emilio Lamo de Espinosa, porque una de las preguntas que nos planteaste para uno de los temas que pudiéramos sería la cuestión de si la recuperación, si esto de alguna manera Putin tenía metido en la cabeza la recuperación de la URSS. En la página 38 dice: con una Unión Soviética en franca caída, la presión occidental sobre la URSS, y vaya si la hubo, acabó dando unos sus frutos, los que no había dado la Ostpolitik, la europea y timorata apertura al este. En 1986, en la cumbre de Reykjavik, Gorbachev
se plegó a la opción cero de Reagan, retirar los misiles soviéticos SS-20 a cambio de que Estados Unidos abandonara el proyecto de despliegue de los euromisiles. Era el fin de la carrera de armamentos con la rendición lisa y llana de la Unión Soviética. Y el 1 de julio de 1991, hace 31 años, se disolvía el Pacto de Varsovia en Praga. Se consumaba así lo que Putin llamó la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Putin vio en la disolución de la Unión Soviética la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Por supuesto que una de las ideas principales que tiene Putin en la cabeza es la reconstrucción de la Unión Soviética, solo que a lo mejor en lugar de soviética pues le llamará el Imperio Ruso, pero con una estructura leninista-estalinista de fondo, pero putinista. A mí me gustaría hacer un apunte, si me deja... Hombre, ¿cómo no? Estás en tu casa. Muchas gracias, es una cosa. Creo que tenemos... hemos estado mirando Europa a Rusia siempre como un demonio. Como un demonio, sí, o sea, desde Miguel Románov para acá, siempre como un demonio, con Alejandro I, incluso con Napoleón, Alejandro I, que nos salvó de Napoleón, incluso con él. Hasta tal punto, yo quería hacer una reflexión. El Santo Papa Pío IX, cuando Rusia era vencida por Turquía, en las batallas en que Turquía vencía a Rusia, los turcos, él brindaba con vino. El Papa de la Iglesia Romana brindaba con vino por un país musulmán que mataba a cristianos, porque el ruso lo veo yo más parecido al católico, al ortodoxo, que el árabe, ¿no? Lo dejo ahí, es decir, ¿qué sensación hemos tenido de Rusia durante la historia de Occidente para que el Papa, que no es, vamos a ver, es una autoridad moral, imagínate, si lo dice el Papa, no, ¿qué dirán los demás? ¿No? Miguel. Entonces, poder aplaudir, bueno, nada más, eso quería decir. Bueno, pues sí, quiero leer rápidamente de Glucksmann, de un libro que se publicó en 2003, Occidente contra Occidente. Acaba de producirse el 11 de septiembre de 2001, hace 2 años, y dice: los terroristas se han arrogado ante el mundo el derecho a matar a quien sea, y ese principio del quien sea anuncia la asunción de un nihilismo cuya peste olfateaba Dostoyevsky en la Santa Rusia. Ese mal que nadie quiere nombrar en nuestros salones posmodernos por miedo a ser tachado de indecente moralista, lo designan los estadounidenses, pues más allá de la moral, recubre realidades muy concretas e hirientes. Al no nombrar el mal, se evita combatirlo. Aristóteles señalaba que la maldad humana es una cosa insaciable. Maquiavelo se burlaba de las almas pías que susurran: está mal hablar mal del mal, y vuelve a aparecer Pascal: la justicia sin fuerza se contradice porque siempre hay malvados. Los europeos se enfrentan a partir de ahora no ya al adversario absoluto y único propio de la Guerra Fría, sino a una adversidad polimorfa no menos implacable. Yo la llamo nihilismo. Hitler ha muerto, Stalin está enterrado, pero proliferan los exterminadores. No olvidemos que casi la mitad de la humanidad ha celebrado más o menos discretamente la hazaña de Mohamed Atta. El porvenir está en suspenso. Para existir, Europa debe superar ese desafío postnuclear, con y no contra Estados Unidos. No se trata de escoger entre multipolaridad o hegemonía, sino entre nihilismo y civilización. André Glucksmann, 2003. Pues ahí queda la propuesta de reflexión del profesor Ángel Luis Rivas. Cuando llevábamos 2 años luchando y muriendo por el coronavirus, pues nos viene de la noche a la mañana un conflicto bélico de impredecibles consecuencias a todos los niveles territoriales, incluidos el nuestro. Quiera Dios que dentro de 7 días les podemos comentar noticias bastante más gratas y esperanzadoras que hoy no les podemos comentar porque no existen sencillamente. Martín Miguel, de nuevo muy agradecido por tu presencia y feliz de reencontrarme siempre contigo. Gracias a ti, Julián. Mariló, lo mismo te digo. Estás en tu casa y gracias por acompañarnos. Y Ángel, pues el abrazo de siempre. Give peace a chance. Bien, les emplazamos dentro de 7 días y como les decía, ojalá en un contexto más favorable que el de este jueves. Hasta luego, un fuerte abrazo.